científicas, estudiantes de medicina y el Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico, les damos la bienvenida. Pues el día de hoy vamos a tener pues la ponencia sobre las técnicas de investigación documental y de campo. Esta va a estar pues dada nuestro ponente del día de hoy. Les voy a hablar un poco sobre él para que lo conozcamos un poquito mejor. Es el doctor Marco Antonio Becerril Flores. Bueno, él tiene una licenciatura como químico farmacéutico biólogo en el área de bioquímica microbiológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias biomédicas en parasitología también por la UNAM, un doctorado en ciencias biomédicas, es profesor de microbiología y parasitología de la UNAM. Bueno, fue hasta de 1992 hasta el 2001. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del año 2000 hasta la fecha. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Entomología del 2004 a la fecha, de la Sociedad Mexicana de Parasitología de 1996 a la fecha. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del año 2008 al 2015. Ha dirigido 10 tesis de maestría y 25 tesis de nivel licenciatura. Ha publicado 23 artículos científicos y pues es el autor del libro Parasitología Médica, editado por la editorial Mangrove Hill desde el año 2004, que pues hasta la fecha cuenta con 5 ediciones. Pues bueno, eso fue nada más para conocer a nuestro ponente del día de hoy. Antes de comenzar la ponencia, nada más mencionarles a los chicos que nos están viendo a través del Zoom, que si tienen alguna duda o comentario en cualquier momento pueden levantar su mano o prender su micrófono, ponerlo en el chat de Zoom y pues hacer intervenciones durante la charla, no hay ningún problema. Y para los chicos que nos están viendo a través de la transmisión de YouTube, pues la misma dinámica, pueden comentar a través del chat en vivo de YouTube y le haremos llegar sus comentarios al doctor. Pues ahora sí, pues ya nada más que agregar por parte de las organizadoras. Doctor, el foro es todo suyo. Ok, García, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente. Siempre que invitan los estudiantes para poder charlar sobre estos temas de investigación, pues para mí es un gusto, nunca lo dudo. Siempre me gusta estar trabajando para el estudiante. Al final de cuentas son los que nos alimentan a nosotros. Así es que bueno, pues espero que les guste esta charla. Quieren que les platique un poco sobre técnicas de investigación. Y pues bueno, estamos aquí abiertos a las dudas que ustedes tengan. En cualquier momento pueden participar, pueden señalarlo con una manita o pueden chatear también, si es posible, para que me digan si tienen alguna duda, alguna inquietud y lo podemos platicar. Fíjense que al hablar de investigación, pues siempre llama la atención, a veces las charlas teóricas, obviamente sí sirven, pero creo que lo que sirve más es la interacción entre las personas que tienen curiosidad sobre lo que es la investigación y el investigador. De la misma manera que el investigador, pues cuando los recibimos en nuestros laboratorios, pues se enriquece más ese aprendizaje cuando interactúa con el investigador. Si el estudiante está trabajando solito, pues cuesta más trabajo, ¿no? Entre más interacción, mejor. Y les digo esto porque no se crean, hay lugares de investigación en donde uno dice, sobre todo el estudiante, dice, ay, me voy a ir al laboratorio del primer mundo, con el doctor que casi casi es el premio Nobel. Pero el gran problema de esto es que luego el investigador que es premio Nobel ni siquiera ya está en los laboratorios, ya está haciendo más gestión administrativa y prácticamente los que le enseñan son los propios estudiantes que ya están en ese laboratorio y son los que le están enseñando. Entonces, a veces es mejor tener ese contacto con el investigador. Yo tuve la suerte de que en los pues ya más de 30 años que tengo trabajando en investigación, yo empecé más o menos a la edad de 24 años, ya y laboratorio, el mismo investigador
directamente. Creo que me falló un poco el internet, espero que se haya escuchado. Les comentaba que tuve la suerte de estar trabajando directamente con los directores de investigación, de los proyectos de investigación, y con ellos, gracias a estar trabajando directamente, interactuando, pues aprendí. A diferencia de otros compañeros que eran de mi generación y que se dedicaron a la investigación también, pues prácticamente se quisieron ir a laboratorios así muy grandes, o de un gran prestigio también, donde yo estuve, fueron de prestigio, pero eh, oían a un investigador que era casi el Premio Nacional de Ciencias y decían, yo me voy para allá. Nunca lo veían, si acaso los veían 1 o 2 veces al año, porque andaban viajando, andaban dando pláticas, andaban dando conferencias, ¿no? En diferentes lugares, y a veces lo que sucedía era que les pregunté, ¿quién fue el que te enseñó la PCR? Y no, pues fue el técnico. Sí, entonces, pues realmente su aprendizaje era más independiente, autónomo, más que por estar interactuando. En cambio, cuando uno está con el director del proyecto, directamente, es cuando uno aprende mucho más. Y a veces yo llegaba a tener discusiones sobre resultados, a veces hasta de 6 horas continuas, continuas, ¿no? Ni siquiera probábamos unas galletas, nada, era estar revisando resultados, artículos, comparar, etcétera. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulo, quiero comenzar compartiendo pantalla. Siempre que me invitan, ya van varias charlas a las que me han invitado y me preguntan sobre cómo hacer investigación. Esta pregunta es muy importante porque pensamos que hacer investigación es fácil y en realidad sí es fácil, pero tan fácil que creemos que es difícil o se hace difícil. Es una paradoja, ¿verdad? Pues sí, porque cuando ya estamos haciendo investigación nos damos cuenta que no es tan difícil. Claro, nos hace falta entrenamiento, familiaridad, etcétera, ¿no? Entonces, me invitaron a que les hablara de técnicas de investigación con mucho gusto, pero también voy a tratar de plasmar en ustedes una idea un poquito más completa de lo que es la investigación, claro, sin despegarme de lo que me pidieron, las técnicas de investigación. Entonces, bueno, siempre que empezamos a tratar de hacer una investigación, nos hacemos esta pregunta, ¿cómo investigar? Esta pregunta me la han hecho ya varios chicos. Me dicen, bueno, y doctor, ¿y cómo podemos investigar? ¿Qué él nos recomienda para investigar? ¿Sí? Yo creo que aquí, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la pregunta de investigación, pero no a manera como de una situación en la que nos sentamos obligados a que nos digan, es que tengo que investigar algo. A veces hasta el estudiante se siente desesperado porque dice, es que tengo que hacer algo de investigación, tengo que investigar. Yo creo que no. Yo creo que en ese sentido, aunque son líneas paralelas, el arte y la ciencia, yo creo que tienen puntos en común. Y uno de ellos es que tenemos que tener un interés, una motivación para poder hacer la investigación. Y en el caso de los artistas, pues de crear algo. Sí, hay que estar inspirados, sí, claro que sí, ese es el primer punto. Si no estamos inspirados, cuesta mucho trabajo porque a veces nos dicen, tienes que publicar algo, a nosotros como investigadores nos dicen, tienes que publicar algo, como vulgarmente se dice, como si fueran enchiladas, realmente no es así, así no se hacen las cosas. Es como al artista le decimos, ándale, ponte a pintar ahorita, quiero que me hagas una obra de arte, no, pues espérate, primero debo de tener un punto de interés, un punto de motivación para que pueda crear. Y así es esto, ¿no? Y en el momento menos esperado es cuando se nos ocurren las ideas. Entonces, ¿cómo podemos plantear la pregunta de investigación? Pues a través de un interés. Y ese interés puede surgir en cualquier momento y sobre cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita el interés es crear una vacuna contra el COVID o crear algún medicamento que nos cure contra el COVID, ¿verdad? Bueno, de ahí ya surge un punto de interés. La motivación, bueno, a ver, eh, yo quisiera encontrar un tratamiento contra el COVID. Bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que
leer sobre el tema. Ese es el primer punto, leer sobre el tema. ¿Ok? Al estar leyendo sobre van a surgir preguntas, muchas preguntas. Cada vez que leamos, vamos a estar formulando muchas preguntas. Si leemos, por ejemplo, cómo infecta el virus, pues a la hora de leer, a lo mejor encontramos que el virus se transmite a través de las gotitas de saliva y de ahí tenemos que pensar en, bueno, ¿cuántas virus habrá en las gotitas de saliva? ¿Sí? O a lo mejor se nos ocurre preguntarnos, ¿y cuánto tiempo permanece el virus suspendido en el aire? ¿Está en las gotitas de saliva? ¿Se pueden pegar en cualquier superficie? ¿Pueden encontrarse en la ropa? ¿Tienen que estar durante cierto tiempo? ¿No es afectado el virus al sol? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que formular. Y aquí sí les puedo sugerir, podemos tomar un cuaderno y empezar a escribir todas esas preguntas, o bien retenerlas en nuestra mente, todas esas preguntas. Y conforme vamos leyendo, vamos buscando la respuesta en la literatura, ¿sí? Vamos buscando esa respuesta. Entonces, posiblemente muchas de esas preguntas se contesten al seguir leyendo. A lo mejor al seguir leyendo, pues encontramos que se requieren de tantos millones de virus en cierto volumen de gotitas de saliva para que pueda ser transmisible. Bueno, pues ya contestamos la pregunta, pero a lo mejor hay otras preguntas. ¿El virus puede encontrarse en superficie? Bueno, a lo mejor ya hay posibles respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer, tenemos que buscar en internet. Ahora ya el internet en mi época, pues no, pues eran las puras bibliotecas, teníamos que meternos a las hemerotecas a buscar los artículos, ¿sí? Ahora ya está el internet. O también podemos estar platicando con expertos también. Entonces, ante el planteamiento de la pregunta, pues empezamos a leer, a buscar en internet, pero también a platicar con expertos, nuestros propios maestros que hemos tenido, profesores que tenemos en nuestras clases, podemos hacerles estas preguntas, ¿sí? O ahora ya podemos meternos a foros como en este caso, si alguien ya ha leído sobre alguna situación particular, en este caso sobre investigación, pues voy a aprovechar para hacer estas preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya, después de haber leído, después de haber buscado en internet, después de haber platicado con expertos, vemos si hay respuesta o no hay respuesta, ¿sí? Si hay respuesta, bueno, pues ya estamos satisfaciendo nuestra curiosidad y eso nos da una cultura mayor o nos da una preparación mayor para que podamos seguir haciendo otras preguntas, ¿verdad? Pero si no hay respuesta, entonces ya podría ser el motivo de la investigación que nosotros queramos realizar. ¿Sí? Y a lo mejor podemos formular 20 preguntas y ninguna tiene respuesta. Bueno, ¿ahora qué investigo? Bueno, pues ahora vamos a ver todo lo que sea factible, lo que sea viable, ¿sí? Hay investigaciones que se pueden realizar en muy corto tiempo y sin mucha infraestructura, y hay otras investigaciones que sí requieren más tiempo, más infraestructura, mayor profesionalización, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si la pregunta era algo factible, pues de resolver, pues entonces podemos realizar nuestra propia investigación. Sí, entonces ustedes como estudiantes pues pueden realizar, ahorita si entran al periodo vacacional, pues pueden realizar un proyecto de investigación. Claro, si necesitan tener una buena base para investigar. Y bueno, siempre preguntan, a veces el estudiante dice, necesito entrar a un grupo de investigación. ¿Para qué? ¿O por qué? Si la pregunta es, necesito entrar a un grupo de investigación para que yo me profesionalice más, para que me empape más en el tema, para que pueda tener una mejor asesoría, una mejor orientación, bueno, está muy bien. Pero eso no impide, ni tampoco las ideas van a surgir porque estemos en un grupo de investigación
ni tampoco impide que aquel que nada más está en su casa no pueda hacer investigación, también lo puede hacer, ¿sí? Y a lo mejor puede recibir algunos consejos por parte de los que hacemos investigación y bueno, los orientamos, ¿no? Bien, entonces, si no hay respuesta a las preguntas que se plantea uno, pues entonces podemos empezar a establecer un protocolo de investigación y podemos utilizar diferentes técnicas de investigación. Definiendo, ¿qué son las técnicas de investigación? Bueno, son tres componentes que nos van a permitir obtener un conocimiento, ¿sí? Al final, la investigación, ¿para qué es? Para obtener conocimientos, ¿sí? Entonces, lo primero pues, que hay que considerar pues, son los procedimientos que vamos a utilizar. Bueno, yo quiero responder una pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo le hago? Pues necesito un procedimiento, necesito saber cómo le voy a hacer a través de encuestas, a través de experimentos, a través de una indagación en la literatura, cómo el procedimiento. Y luego, pues saber qué instrumentos necesito. Por ejemplo, si es una investigación experimental, pues necesito primero el procedimiento. ¿Qué procedimiento? A través de una PCR. Bueno, entonces necesito los instrumentos, necesito un termociclador, por ejemplo, una cámara de electroforesis, etcétera, ¿no? Y las herramientas también, ¿no? Necesito también, pues, ¿qué materiales? Necesito algún reactivo en especial, necesito a lo mejor micropipetas, a lo mejor necesito ciertas soluciones fisiológicas, ¿sí? Así es que ahí es cuando nosotros hablamos ya de lo que es una factibilidad. Por ejemplo, cuando se inició esta pandemia del COVID, pues sí, a muchos nos dijeron, hagan investigación sobre COVID en nuestras áreas de investigación, pues sí, adelante, pero necesitamos para los procedimientos, para obtener una vacuna o un fármaco contra el virus, pues necesitamos, de acuerdo a los procedimientos que normalmente se persiguen o se emplean, perdón, para poder trabajar virus, necesitamos ciertos instrumentos que no teníamos y herramientas que tampoco teníamos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan qué se necesita en costo, porque luego los que financian los proyectos pues no les interesa tanto los equipos, sino saber cuánto va a costar esos equipos. Y a lo mejor uno les dice, bueno, van a ser 20 millones de pesos, se asustan y dicen, no, mejor que los alemanes, los franceses, los chinos, los rusos, los norteamericanos lo hagan. Desgraciadamente ese es un obstáculo siempre que ha tenido México, que como que preferimos ese dinero invertirlo en otras cosas que sean menos relevantes y en investigación científica no. Pero bueno, si queremos realizar una investigación, entonces necesitamos conocer el procedimiento, los instrumentos, las herramientas y si contamos con todo ello, podemos obtener un conocimiento, ¿sí? Bien, pues las técnicas de investigación las podemos dividir en tres tipos. La primera que son las documentales, las investigaciones documentales, las segundas que son las investigaciones de campo y las terceras que son experimentales. ¿Cuáles son las documentales? Bueno, pues su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué nos suena con documentos? Pues toda la información que obtenemos del Internet, de la literatura, ¿no? De los artículos, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ya una vez que los obtenemos, pues analizar. ¿Qué es analizar? Descomponer en todas sus partes, ¿no? Es decir, toda la información, desmenuzarla, ¿sí? ¿Para qué la vamos a desmenuzar? Para que nosotros podamos interpretar la misma información que ahí viene. Por ejemplo, si viene una gráfica, pues tenemos que saber qué significa que vaya aumentando, que vaya disminuyendo, en cuánto tiempo, cuál es la interpretación al final de todo esto que estamos observando. Comparar la información del objeto de estudio, ¿sí? De lo que se obtiene en otros estudios o en el mismo, las diferentes variables, hay que comparar, ¿sí? Para que nosotros podamos saber emitir un juicio sobre lo que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, toda esta información es importante que la analicemos, interpretemos, comparemos y a partir de un cúmulo de fuentes documentales, ahorita les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? En la investigación de campo, aquí, como su nombre lo indica, tenemos que salir
del entorno donde estamos estudiando, y entonces obtener datos de una realidad, de la realidad en la que se encuentra la fenomenología que estamos estudiando, ¿sí? Si mi pregunta era ver si, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el cambio climático está afectando? Ya ven que ahorita se habla mucho del cambio climático, está afectando al planeta. Pues a lo mejor hay que hacer un estudio de campo, tengo que salir a ver qué está ocurriendo, como en la imagen que vemos aquí, tomar muestras, revisarlas, ¿no? Entonces, obtener datos de la realidad, ¿sí? Y estudiarlos tal y como se encuentran, sin manipular las variables. También podrían ser encuestas, ¿eh? También nosotros podríamos ir a las calles y preguntarle a la gente, a ver, ¿a usted cómo le ha afectado la pandemia? ¿Sí? O cómo le ha afectado la crisis económica que se vive. ¿Sí? Entonces se hace un estudio de campo y ellos tienen que darnos las opiniones que creen, ¿verdad? O el estudio de campo también podría ser investigar, por ejemplo, yo ya llevo muchos años trabajando una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas, que principalmente es adquirida por un parásito que es transmitido por un insecto, una chinche, y estas chinches se encuentran en el campo, entonces propiamente tuvimos que ir al campo para buscar a los insectos y ver si estaban infectados con el parásito. Esa es la realidad. Eso es lo que vemos en el campo, ¿no? Obtener un insecto y que el insecto tenga parásitos, esa es la realidad, es el trabajo de campo. Sí, ahorita vamos a hablar de ventajas y desventajas de cada una, ¿sí? Y las experimentales, ya les platiqué a su momento, ¿no? Hay que obtener datos, pero aquí bajo condiciones controladas. Vamos a hacer un experimento, ¿sí? Nosotros podemos manipular las variables para poder obtener, digamos, el resultado que estamos buscando. Por ejemplo, y ahorita les voy a poner otro ejemplito ya bien documentado. Si uno dice, yo quiero saber si, no sé, a lo mejor si una dieta funciona en la gente, bueno, pues ¿qué hago? Voy a hacer un experimento. Eh, bueno, pues un día pruebo o una semana pruebo esa dieta y una semana no pruebo esa dieta. Y entonces yo quiero ver si mis niveles de triglicéridos aumentan o no. Por ejemplo, si yo voy a comer papas sabritas, ¿no? Perdón por el comercial. Bueno, vamos a ponerle ahí esas papas que están fritas, ¿no? Más bien en aceite, ¿verdad? Bueno, si todos los días voy a probar una porción de 100 gramos, imagínense, ¿no? Ya no quiero ni imaginarme cómo voy a sentir, pero lo hacemos durante una semana y me voy a estar midiendo los niveles de triglicéridos. Entonces yo puedo manipular, porque uno va a hacer una dieta normal, porque yo quiero manipular esas variables, ¿sí? El consumo de papas fritas. Bueno, pues ahí está, estoy haciendo un experimento, pero también puedo hacer un experimento in vitro, esto es in vivo, pero también puedo hacerlo in vitro. ¿In vitro qué sería? Pues con matraces, con tubos, ¿sí? Yo puedo poner a lo mejor un tubito con pepsina y otro tubito sin pepsina y quiero ver si la pepsina influye en la digestión de a lo mejor una proteína, ¿no? De la caseína. Quiero ver qué tan rápido se digiere la caseína, ¿no? Que se encuentra en la leche. ¿En cuánto tiempo? Entonces voy a comparar, ¿no? Entonces aquí ese es un experimento que yo puedo, o diferentes escenarios también, ¿no? Entonces, a ver, en la investigación documental, desglosándolo un poquito más, ¿qué ocurre aquí? Como su nombre lo indica, vamos a consultar diferentes fuentes, ¿sí? Que son útiles para la investigación. Ese es algo que también hay que ubicar porque a veces cuando uno comienza a hacer investigación, leemos mucho, por ejemplo, vamos a leer mucho sobre la hepatitis viral, sí, vamos a leer mucho, pero ¿a qué lo voy a enfocar? Entonces, la consulta de las fuentes tiene que ser dirigidas hacia lo que nos interesa. Entonces, de ahí vamos a escoger lo que resulta útil para nuestra investigación. Y lo que no, bueno, pues de todos modos es parte de la formación o de toda esta información que vamos a tener. Segundo, bueno, pues
un artículo o tenemos que hacer una investigación de revisión, tenemos que hacer una revisión. Ahorita también les voy a mostrar con algún ejemplo ya publicado, ¿sí? En donde nosotros tenemos que seleccionar la información que es necesaria para la investigación. O sea, ya que revisamos qué nos sirve, qué no nos sirve. Y de lo que nos sirve, empezar a protocolizar para fundamentar nuestro proyecto de investigación. Con esta investigación documental, ahora hay que comparar, ¿sí? Hay que hacer una comparación de toda esta información, organizándolo para que permita sustentar todas las interpretaciones que tengamos. Es decir, si nosotros leímos 10 artículos en las que decía que el interferón gamma aumentaba la respuesta celular, bueno, pues ya de diferentes maneras estamos fundamentando, ¿sí? Eh, Hay otros artículos que a lo mejor no hablan del interferón gamma, bueno, entonces, aunque es valiosa la información ahí, que ahí se encuentra, no nos va a servir para fundamentar cómo el interferón gamma está ayudando ante una infección, por ejemplo, ¿sí? La interpretación es algo que también a lo que debemos de llegar, ¿no? Interpretar muchas veces lo que viene en diferentes artículos para que lleguemos a una conclusión. Entonces, tiene que ser una interpretación de manera crítica, analítica, para que nosotros podamos deducir lo que está ocurriendo ahí. A veces podemos encontrar varios artículos que hablan de alguna fenomenología, ¿sí? Pero si nosotros no lo interpretamos, nada más nos vamos a quedar como unos, pues digamos, lectores del artículo y ya, y vamos a decir, este artículo habla de esto, este artículo habla de esto, pero no llegamos a nada, no obtenemos más información, solamente estamos repitiendo lo que viene en los artículos. Entonces necesitamos hacerlo de manera crítica, analítica y al mismo tiempo tratar de emitir conclusiones, enunciando ya los significados y las causas o consecuencias de lo que vimos o lo que leímos en los 5 o 10, 15 o 20 artículos que consultamos. Esa es la investigación documental, ¿sí? Entonces, ¿qué se persigue en la investigación documental? Pues consultar fuentes, hacer una revisión, comparar, interpretar y emitir conclusiones. ¿Cuáles son las fuentes de información? Que también se puede aplicar a los otros tipos de investigación que ahorita les voy a comentar, las otras técnicas. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias. Las primarias, pues bueno, nos van a dar datos originales dentro de una determinada área del conocimiento de primera mano, es decir, vamos a verlo de esta manera. Si obtenemos un artículo directamente del autor que está diciendo que hizo un experimento sobre la digestión de la caseína, bueno, puede convertirse en fuente primaria, ¿no? Pero también podría ser que yo, si quisiera hacer un estudio epidemiológico, a lo mejor ir a una comunidad para ver qué tanta gente se enferma al consumir el agua que a lo mejor la traen de un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fuente primaria sería esa, ¿no? De primera mano. Voy directamente a preguntarles. Secundaria sería que a lo mejor encontrara un artículo donde dijera, los pobladores de tal lugar presentan manifestaciones gastrointestinales, ¿sí? El 10% se infecta. Bueno, yo estoy obteniendo una fuente de información, pero es secundaria porque no estoy llegando directamente con el poblado, ¿correcto? Entonces hay que distinguir entre una fuente primaria y una fuente secundaria. En la secundaria, pues es adquirida de otra fuente que ha sido ya criticada, organizada, estructurada, analizada, interpretada incluso, ¿no? Entonces, bueno, si yo leo una revisión sobre la acción de la interleucina 12, pues a lo mejor hago en el artículo nos dice que la interleucina 12 se han hecho 10 experimentos en donde se ha visto que estimula la respuesta celular por linfocitos T. Bueno, pues yo no estoy haciendo los experimentos, no los he hecho, estoy utilizando una fuente secundaria. Para mí,
ya se vuelve una fuente secundaria porque no lo he hecho yo, no lo he visto yo directamente, ¿sí? Entonces, bueno, estas fuentes de información son importantes. No quiere decir que no sirvan, sí sirven, pero sí tenemos que plasmar la información. Digo, no tenemos que hacer todos los experimentos o todas las encuestas para demostrar que existe la diabetes, por ejemplo, ¿no? Luego, esa es la investigación documental, ¿sí? Antes de platicar sobre la investigación de campo, en la investigación documental, a veces cuando el investigador no tiene mucha infraestructura, pues entonces puede recurrir a una investigación documental que es muy valiosa, ¿no? O el ejemplo de algunos estudiantes que dicen, bueno, yo no estoy en un grupo de investigación, pero me doy cuenta que cada vez hay más resistencia antibacteriana. Quiero escribir sobre una resistencia antibacteriana. Ya leí como 200 artículos y me gustaría escribir un artículo sobre la resistencia antibacteriana. Bueno, pues adelante, ¿no? Se hace una buena revisión documental y se interpreta. ¿Sí? Entonces eso es válido, ¿sí? Entonces, pues bueno, no todos los que quieran hacer una investigación documental, pues parten de algo que pues se encuentre ya trabajando como si fueran expertos. No. Cualquiera puede hacer una investigación documental, ¿sí? Y más que ahorita, pues por la pandemia los laboratorios no están abiertos, los grupos de investigación no son tan accesibles. Bien, en la investigación de campo, bueno, pues hay que hacer observaciones directas y extraer la información del mismo lugar, ¿sí? Como ya les había comentado, en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Si yo estoy viendo que el lago se está secando inexplicablemente, porque a pesar de que llueve, de todos modos se sigue secando, pues entonces tengo que ir al campo, ¿no? Tengo que ir a ver qué está sucediendo, a tomar muestras, qué tal que hay una plaga de organismos que están influyendo, ¿no? En la desecación, o qué tal que la temperatura de la tierra es muy alta y se está secando cada vez más este lugar, ¿verdad? Entonces, hay que ir al campo directamente. Utilizar las fuentes primarias, pues sí, y desde preguntarle a la gente, obtener datos, o también ir a las fuentes directas. Por ejemplo, a lo mejor hay que ir al INEGI, ¿no? Al Instituto de Geografía e Informática. Entonces ahí tendríamos que tomar fuente directa de información. O también a lo mejor podremos ir a la Secretaría de Salud directamente a tomar alguna información o ir a los expedientes de un hospital directamente, ¿no? Utilizo la fuente primaria, a ver el expediente de los pacientes que tuvieron COVID y quiero ver ahí qué está ocurriendo, ¿no? Hasta le puedo preguntar al paciente de que ya se esté recuperando, si la gente estuvo vacunada o no, por ejemplo. Entonces hay que utilizar en el campo directamente. A veces pensamos que el campo es propiamente ir así, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, pero el campo es donde está ocurriendo la fenomenología, ¿no? A veces me han preguntado, bueno, a ver, ¿y si estamos en un hospital? ¿Sería una investigación de campo? ¿Por qué no? También podría ser, nada más que ahí se prefiere clasificar como una investigación clínica, pero también podría ser que yo esté directamente platicando con los pacientes, ¿no? Que claro, ya sería una investigación clínica porque sería con pacientes, pero a lo mejor afuera del hospital, a lo mejor le puedo preguntar a los familiares a su familiar con COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor quiero investigar sobre la percepción y el impacto del COVID en los familiares de los pacientes con COVID. Y esa es una investigación de campo, ¿por qué no? ¿Verdad? O puedo ir a sus casas a ver bajo qué condiciones están viviendo, ver qué costumbres tienen, en fin, ¿no? Se explora un fenómeno nuevo o del que se ha estudiado muy poco también para corroborar si el fenómeno se ajusta a un paradigma establecido. Sí, porque luego también nosotros nos llenamos de paradigmas y ya los damos por hecho siempre, claro. Es un paradigma,
o precisar un poco más esos paradigmas, ¿no? Acuérdense que al principio de la pandemia pues empezaron a utilizar los tapetes higienizantes, ¿no? Sí, pero en las casas sí se suben a los muebles, ¿sí? No sé si me están viendo bien o no, me veo un poquito lenta la cámara. Sí, se trabó un poco, doctor, en la parte donde está explicando lo de la pandemia y los tapetes sanitizantes, perdón, desde ahí como que se trabó un poquito, pero... Ah, ok. Gracias, Jacibe. Bueno, lo que les quería comentar es que a veces hay que nosotros hacer investigación tratando de romper paradigmas y que a veces los damos por hecho y que no pueden cambiar. También puede ser que nosotros investiguemos tratando de romper esos paradigmas, ¿sí? O corroborar a lo mejor un fenómeno. Bueno, a ver, yo voy a corroborar si el tapete, no hago una investigación, ¿no? Y puedo hacerlo experimental o puedo hacerlo de campo o puedo hacerlo documental, ¿no? Entonces se recolectan los datos en el terreno y bueno, pues aquí en el trabajo de campo generalmente se requiere una inversión porque hay que ir a los lugares donde hay una problemática que a veces no es donde nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podríamos decir que en este tipo de investigaciones, las investigaciones pueden ser explicativas, explorativas, correlacionales, evaluativas, descriptivas, propositivas y comparativas, ¿sí? Voy a explicar cada una de ellas. Si ahorita no lo pudieron captar, no se preocupen, voy a explicar cada una con detalles y con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la explorativa. En la explorativa su nombre lo indica, fíjense, vamos a tratar de entenderlo y a comprenderlo más que memorizarlo, ¿no? La explorativa, su nombre lo dice, explorar. Por eso les pongo esta imagen, ¿no? Vamos a explorar y vamos a tratar de recopilar datos. Estos datos nos representan la realidad que estamos viendo en esos momentos, que a lo mejor o se han estudiado poco o no se han estudiado, y esto nos permite profundizar en la investigación. Entonces vamos a explorar, por ejemplo, ¿no? Vamos a explorar si a lo mejor los pacientes que se enferman se presentan con cierta sintomatología, o a lo mejor vamos a explorar si hay cierta recurrencia, o no sé, las personas que consumen ciertos alimentos tienen cierta pues no sé, a lo mejor debilidad o alergia, no sé. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar, vamos a tratar de explorar, esa es investigación explorativa. Y aquí en esta investigación, pues recopilamos datos, ¿sí? Y ya después vamos a interpretarlos, trataremos de sacar deducciones y finalmente nuestras conclusiones. Y es una investigación por un lugar si es cierto que el calentamiento global está afectando o no está afectando, ¿no? Entonces vamos a explorar estos sitios. Entonces, bueno, pues adelante, ¿no? Nuevamente parece que me anduvo fallando el internet, espero que se me haya entendido. Bueno, nada Sí, más, doctor, gracias. al contrario, aquí lo único que les diría es la investigación explorativa nos permite recabar esos datos para tratar de saber si podemos profundizar más en la investigación o no es necesario. Evaluativa, si el fenómeno estudiado se apega a cierto paradigma o modelo de la realidad. Es decir, a veces nosotros nos llenamos incluso hasta de mitos, ¿no? Y decimos si cierto paradigma funciona o no funciona, ¿sí? Por ejemplo, al inicio de la pandemia decían, hay que manejar el quédate en casa, ¿sí? Pero lo que nunca se preguntaron fue,
¿Cuánto va a durar la pandemia? Quédate en casa y si dura 10 años, bueno, nos vamos a quedar en casa 10 años. Entonces, en lo que sale la vacuna, un tratamiento, a lo mejor no era necesario, a lo mejor lo que se tenían que hacer es otras medidas, como es el cubrebocas, la higiene, la distancia, ¿no? Entonces, se pudo haber convertido, hasta cierto punto, se convirtió en un paradigma y se puede tumbar después ese paradigma, ¿no? O a lo mejor vamos a tratar de ver que durante mucho tiempo se manejó que para que se nos quite el frío, hay que tomar una bebida caliente y lo hacemos, pues se nos antoja una bebida caliente, ¿verdad? Pero también está demostrado que si uno tiene calor, por ejemplo, uno que esperaría tomar un agua fría, bien fría, ¿no? Y sí, es sabroso, ¿no? Pero también se ha visto que si alguien tiene calor y toma una bebida caliente, se le quita el calor. Entonces, podemos hacerlo exploratorio, la investigación exploratoria, y podemos evaluar, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, vamos a tratar de hacer una investigación sobre ese paradigma, ¿no? ¿Será cierto o no es cierto, no? Entonces, podemos hacer otra investigación, la descriptiva, como su nombre lo indica, pues va a tratar de describir. ¿Qué va a describir? Lo que estamos observando, lo que estamos viendo, lo que estamos identificando, ¿sí? Entonces, vamos a identificar variables que aún no han sido medidas. Por ejemplo, a lo mejor es verdad que la población latinoamericana tiene una estatura más baja que la población caucásica. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a describir? Entonces, a lo mejor vamos a tratar de, de comparar las medidas de 20,000 habitantes de raza caucásica y 20,000 latinoamericanos y vamos a comparar a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Ya estamos incluso metiéndonos a las otras tipos de investigaciones, pero vamos a describir, simplemente vamos a describir, ¿sí? Vamos a describir qué ocurre entre las mujeres, los hombres, vamos a describir por los grupos etarios, de acuerdo a la condición en la que viven, y vamos a sacar un montón de gráficas y tratar de describir qué es lo que ocurre, ¿no? O si en el invierno hay más enfermedades que en las otras épocas del año, bueno, pues vamos a hacer gráficas y vamos a ver cuánta gente se enferma en cada una de las estaciones del año y vamos a ir viendo cuál es la estación que nos afecta más, etcétera, etcétera. Son investigaciones descriptivas. Correlacionales, para saber si hay alguna relación entre varias, entre las distintas variables que estamos midiendo, ¿no? A veces nos gusta saber, ¿será cierto que aquellas personas que tienen triglicéridos altos y colesterol alto también tienen glucosa alta y también son hipertensos? Pues vamos a tratar de correlacionar las variables, ¿sí? Entonces aquí partimos de 3 maneras de hacer una investigación correlacional. Nuevamente con la investigación documental, a ver si es cierto de todos los estudios que se realizan sobre diabetes, hipertensión, trigliceridemia o hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, pues vamos a ver si hay alguna correlación, ¿sí? Y a lo mejor no hago ni un experimento, busco diferentes estudios que hablen de diabetes y si también han encontrado personas con hipertrigliceridemia, por ejemplo, hipertensión, sin hacer ninguna investigación de campo, ¿sí? Sin hacer experimentos, solo con lo que hay en la literatura. O puedo aplicar encuestas, ¿no? A la gente le puedo hacer preguntas, a ver, de sus doctores que ustedes los han revisado, ¿usted es hipertenso o hipertensa? No, pues que sí. ¿Tiene diabetes? No, pues que sí o que no. ¿Tiene colesterol alto? No, sí o que no. Le hago una encuestita y con eso yo ya puedo saber cuánta gente tiene esta relación, ¿verdad? O la observación, también mediante la observación, nosotros vamos a estar haciendo mediciones en la gente y tratar de sacar nuestros propios resultados, ¿verdad? Entonces, pues para que vean, es interesante. De ahí a lo mejor sacamos lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Que así se define también.
como una correlación entre estas 4 variables, ¿no? Incluyendo si hay problemas cardíacos, si hay hipertensión, si hay colesterol alto y también o lípidos altos, y también si hay glucosa alta, ¿no? Entonces ahí se saca el concepto de síndrome metabólico. En la investigación explicativa, pues vamos a tratar de explicar la ocurrencia del fenómeno entre 2 o más variables, así lo vamos a definir, ¿no? Y vamos a tratar de explicar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar tratando de ver si, si explicamos alguna fenomenología, si decimos, es que la gente que tiene, no sé, a lo mejor más sedentarismo se ve más afectada en el invierno. ¿Sí? Y vamos a tratar de dar una explicación. Bueno, es que se mueven menos, consumen más grasas, más carbohidratos, y esto permite entender por qué también si no se mueven, pues los músculos tampoco no se mueven, las articulaciones y pueden tener más molestias musculares u osteoarticulares, ¿no? Entonces son investigaciones explicativas también, ¿ok? Comparativas, bueno, pues esta también es importante porque nosotros podemos estar comparando, como les decía, ¿no? A ver, vamos a tratar de entender el rendimiento escolar que tienen los niños que viven en una zona y los que viven en otra zona. Pues creo que es fácil comprender que a veces queremos ver la causa de una fenomenología. ¿Por qué los de una comunidad tienen mejor rendimiento escolar que los de otra comunidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que estos niños a lo mejor tienen mejor atención, un nivel socioeconómico más alto, etcétera, ¿no? Y los otros niños no tienen la infraestructura, etcétera, ¿sí? Y las investigaciones propositivas, pues ya como su nombre lo indica, ¿no? Tratan de encontrar las causas de alguna fenomenología, hacer un diagnóstico de un fenómeno estudiado y luego proponer una solución. No nada más dar la explicación, no nada más comparar, no nada más ver si hay una correlación de datos, no, sino también dar una posible solución. Si vemos que el sedentarismo conduce a más síndrome metabólico, entonces se propone que se haga este ejercicio. Y entonces ahora se hace una investigación sobre las rutinas, las actividades que realiza un individuo y decimos, bueno, primero hice el estudio de de estas 500 personas donde las encontré que diagnostiqué que eran sedentarias, ya sea por encuestas, ya sea que medí sus signos vitales, etcétera. Y a lo mejor después les digo, bueno, ahora les voy a poner una rutina, vamos a poner una rutina diaria de media hora y vamos a ver si esto les sirve. Y así, muchachos, así ha servido para que se propongan diferentes actividades o, bueno, diferentes, digamos, recomendaciones para la salud del ser humano. Y así se ha visto que la persona sedentaria pues, se enferma más fácilmente que la persona que no sedentaria. Son investigaciones ya propositivas, ¿no? Bien, el tercer punto, ya hablamos de investigación documental, la investigación de campo, nos falta la investigación experimental. En la investigación experimental, pues se emplea un ambiente controlado, ¿sí? Un ambiente controlado. Aquí no es de que, bueno, voy a ver en una población cuánta gente es hipertensa o si existen los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas o si voy a preguntarle a la gente si es afectada por ciertos parásitos intestinales, ¿no? Sino aquí yo ya voy a hacer mi experimento. Si yo parto de alguna hipótesis de que, no sé, a lo mejor las papas fritas van a estar aumentando los niveles del colesterol y de la glucosa en la sangre de la gente, bueno, ahora yo voy a hacer un experimento. Ya sea que lo haga con el ser humano siempre y cuando bueno, respetando las reglas de la bioética, ¿sí? O lo puedo hacer el experimento en modelos de laboratorio.
puedo agarrar animales de experimentación y si son animales que nacieron de la misma mamá, por ejemplo, ratones o ratas que nacieron de la misma mamá, yo puedo a unos darles una dieta rica en colesterol, otro no, y veo si efectivamente esto está afectando su corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, son experimentos que estoy controlando variables, sí, porque a lo mejor podríamos nosotros hacer experimentos en los individuos, pero la genética puede influir de cada persona. Hay personas que son muy resistentes, así les den a ustedes papas fritas todos los días, a lo mejor no aumentan sus niveles de colesterol en un mes. Y habrá personas que nada más huelen las papas fritas y ya engordaron, ¿no? O ya se sienten todos indigestos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se hacen experimentos controlados, se explican los fenómenos naturales a través de un experimento y es válido eso. Por ejemplo, yo les puedo comentar, a veces cuando yo empecé a trabajar con animales de experimentación, con ratoncitos, y reproducía el modelo de la enfermedad de Chagas en el ratón, a veces habían investigadores en los congresos que decían, bueno, a ver, tus resultados están muy bonitos, pero no es lo mismo el ratón que el ser humano, ¿sí? Bueno, en ese entonces luego ni sabía cómo responderles, ahora yo ya sé responderles, ¿no? Y la respuesta, ¿cuál es? Bueno, sí, no es lo mismo un ratón que un humano, pero este ratón nos da pauta para seguir investigando y para pensar que es una posible solución, una posible explicación o interpretación a lo que está sucediendo en el ser humano, ¿sí? A las cardiomegalias, por ejemplo, ¿no? Bien, se emplean, obviamente, saberes prácticos, teóricos, documentales, para poder hacer, o sea, el experimento no significa que nada más voy a observar lo que está ocurriendo, sino tengo que fundamentarlo con literatura. Y también debo tener bases teóricas. Si yo nada más veo que una ratita engordó y la otra no engordó, tengo que darle explicaciones, pero no nada más son explicaciones a la ligera, tienen que estar bien fundamentadas. Si por ahí encuentro otro artículo que habla de que las ratas, al modificarles la dieta, cambia su comportamiento, bueno, esto me podría explicar lo que yo estoy observando con mi otro experimento, ¿no? Mi experimento, ¿sí? Entonces, es muy importante tener una base teórica, documental y registrar todo lo que se está observando. Esto también se puede hacer in vitro y in vitro también es válido, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo supieron que el coronavirus podía infectar células con un receptor que tienen el receptor para, para la enzima convertidora de la angiotensina, la AC2, ¿sí? ¿Cómo supieron esto? ¿A poco tomaron las células de una persona y vieron, sí, sí, mira, aquí están los coronavirus? No, no hicieron eso. Lo que hicieron fue tratar de entender dónde está afectado, por qué se afecta más a las personas hipertensas. Fíjense, investigación correlacional, ¿no? Las personas hipertensas son las más infectadas. ¿Por qué? ¿Qué hay en la hipertensión? Entonces, hay que entender todo el fenómeno del sistema renina-angiotensina y tratar de ver si se produce renina, angiotensina 1, angiotensina 2, la enzima convertidora de la angiotensina 2, y al final, pues, del receptor. ¿Y qué hicieron? Utilizar cultivos de células que tenían ese receptor de la angiotensina y cuando los ponen los virus en una cajita donde están las células separadas, las observan al microscopio, pues ven que se pegan, pero perfectamente los virus, ¿no? Y ahí está la investigación experimental y eso explica lo que ocurre en el humano, ¿no? Bien, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, ¿no? Pero antes de esto, quiero ponerles algunos ejemplitos. Quiero poner unos ejemplos, mira. Si me permiten, antes de que finalicemos, quiero presentarles con unos cuantos artículos, ¿eh? No muchos artículos. Y quiero que se den cuenta precisamente qué tipo de investigación es la que se realiza. Ahora, no necesariamente todas las investigaciones tienen que ser totalmente separadas. Es decir, una investigación exploratoria no va a ser una investigación documental. Una investigación de campo
tampoco no, bueno, sí es de campo, no va a ser documental, pero por ejemplo, podríamos hacer una investigación experimental y tiene que haber una investigación documental, por ejemplo, ¿no? Entonces, no están separadas del todo. La línea que las separa no es tan fuerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí les voy a presentar, si me permiten, este es un artículo que dice Diabetes mellitus en México, el estado de la epidemia, ¿no? Siempre cuando leemos un artículo hay que tomar en cuenta dónde se publica, quiénes lo publican y el año. Este es del 2013. Esto no quiere decir que no es importante. Si es una publicación de hace 30 años, no por eso vamos a decir, no, ya no sirve. No, sí sirve, pero también hay que ver qué sirve de ese artículo. Porque bueno, la ciencia va aumentando y a lo mejor ha cambiado un poco, pero habrá algunas cosas que sí sirvan, ¿no? Entonces, fíjense, en este artículo, vamos a ver qué tipo de investigaciones. Aquí nos dice el objetivo, estimar la magnitud del reto de la diabetes en México y presentar propuestas de políticas públicas para su atención. Aquí podríamos decir que es una investigación ya propositiva, ¿no? Porque se va a proponer con base a los datos que se vayan a estar obteniendo, ¿sí? Y luego aquí nos dice, material y métodos, análisis descriptivo, ya nos está diciendo, es una investigación descriptiva de la información sobre el diagnóstico previo de diabetes en adultos y adolescentes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Y ya nos dan cifras, ¿no? Entonces, hacen una descripción, nos dicen 5.6% en Chiapas, han recibido diagnóstico de diabetes, en el Distrito Federal 12.3, lo está describiendo, pero con base a la descripción se hizo la investigación propositiva, ¿correcto? Este es un ejemplito, obviamente si se desglosa o se lee todo el artículo, nos va a dar una pequeña introducción. Aquí incluso, bueno, siempre antes de material y métodos nos dice el objetivo de la publicación. Nos dice, este documento, además de mostrar la prevalencia y condición actual de los diabéticos con diagnóstico en el país, tienen un propósito de plantear una serie de acciones útiles para el control de la diabetes en México. ¿Ya vieron? Esa es una investigación descriptiva, pero también propositiva y descriptiva, propositiva. Y también están utilizando bases de datos que ya existen pues en diferentes organismos en México, ¿sí? Diferentes organismos de salud en México. Ok, entonces este es un ejemplito de lo que podemos encontrar. Quiero presentarles otro ejemplo, nada más permítanme, déjame seleccionarlo. A ver si también ustedes lo identifican. Ok. A ver. Este es un artículo de revisión. Sería un artículo documental. ¿Sí? Aquí se lo estoy presentando. Dice síndrome metabólico, resistencia a la acción de la insulina y enfermedad cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 2. Es un artículo de revisión que podríamos decir es un artículo documental, ¿sí? Así es que, ¿qué hacen aquí? Vamos a tratar de ver, miren, aquí dice, el objetivo de este trabajo fue revisar las evidencias disponibles sobre el papel del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué hicieron? Pues revisar fuentes bibliográficas, quizá algunas bases de datos. Y entonces ellos ya, los autores del artículo dicen, mira, pues yo creo que aquí vamos a tratar de asociar el síndrome metabólico con la resistencia a la acción de la insulina y la enfermedad cardiovascular en personas con diabetes mellitus. Entonces vamos a tratar de asociar estos tres, parten de esa hipótesis. Y entonces vamos a hablar, mira, de los criterios de diagnóstico del síndrome. Primero, el síndrome metabólico. Segundo, la resistencia a la insulina. Tercero, la enfermedad cardiovascular. O sea, hablaron de los tres aspectos por separado y la diabetes, ¿no? Y tratan de asociarlo. Y luego ya dicen cuál es el impacto del síndrome y la resistencia junto en la diabetes mellitus. O sea, ya los tres
Los 3 puntos los están concluyendo y ahí está la conclusión. Luego preguntan, ¿cuántos artículos son necesarios leer para hacer una revisión? Pues obviamente, si es un tema muy extenso, pues tienen que haber muchos artículos. En este caso, ustedes lo pueden ver por ustedes mismos y están utilizando 70 artículos, ¿sí? Pero han habido revisiones de 250 artículos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es otro ejemplito. A ver, sin dejar de compartir, ustedes me dicen si se ve este otro. Sí, doctor. Sí, gracias. Aquí dice, es un artículo también de revisión. Entonces vamos a tratar de ver aspectos moleculares del daño tisular inducido por la hiperglicemia crónica. Es otra investigación documental. ¿Qué tratan de hacer aquí? Pues de dar todos los aspectos moleculares que se están presentando en el daño a nivel de diferentes tejidos en pacientes que tienen hiperglicemia de mucho tiempo, es crónica. Entonces, ¿cómo organizan su artículo? Bueno, primeramente vamos a tratar de ver, dan una introducción sobre la diabetes seguramente, y dice, además, bueno, este artículo se enfatizará en las principales alteraciones metabólicas que se originan de ellos, todo encaminando a explicar, ¿sí? Tratar de explicar, es una investigación explicativa, claro, documental, las causas de las complicaciones crónicas de la enfermedad y su clasificación, continuando con el análisis de los mecanismos mencionados. Entonces, ¿qué dicen? Mira, primero hay que hablar de la fisiopatología de la diabetes, así como la base general, ¿no? Después, dicen, vamos a hablar de las alteraciones metabólicas en la diabetes, ¿sí? Primero la fisiopatología, luego las alteraciones metabólicas, y de ahí se derivan varios subtítulos, el incremento en la actividad del vía del sorbitol, porque están hablando del metabolismo, del consumo de NADPH, ¿sí? ¿Qué más? La acumulación de la fructosa, porque siguen hablando del metabolismo, ¿no? De la diabetes, la acumulación del sorbitol, la vía de las exosaminas, sí, todos esos son aspectos metabólicos y moleculares, aumento del estrés oxidativo, y finalmente ya concluye, ¿sí? Entonces, este es otro artículo de revisión documental, y vean aquí son 72 artículos, ¿correcto? Entonces, pues bueno, este es otro ejemplito de investigación que no necesitan ustedes irse a muchos, hacer precisamente experimentos, ni tampoco hacer investigación de campo, es documental. Pero ¿qué hicieron? Al leer se dieron cuenta que a lo mejor no había nada o muy poco acerca de los aspectos moleculares del daño tisular. ¿Ya? Dijeron, pues vamos a hablar de esto, ¿sí? Miren, este otro es una revisión. Les busqué este estudio porque está muy bonito para poder entender mejor que es un estudio documental. Es un estudio, aquí mismo lo dice, estudio bibliométrico, ¿sí? Es un artículo del 2017 y nos dice así, autocuidado en diabetes mellitus, estudio bibliométrico. ¿Qué significa? Que pues tienen que hacer una revisión documental. Y aquí mismo dice, se realizó un estudio bibliométrico cuya muestra constaba de 85 artículos publicados en el periodo 2005 al 2015, disponible en Cielo, Lilacs, Medline y Scopus, o sea, a través de artículos de índices muy confiables. Pero aquí lo que resalta es lo siguiente, miren. Déjenme ir al artículo. Miren, aquí dice, se trata de un estudio bibliométrico, podrían decir estudio documental, con abordaje cuantitativo. O sea, van a tomar datos de ahí para sacar algunas conclusiones. Y dice,
La bibliometría, anteriormente conocida como bibliografía estadística, tiene el objetivo de cuantificar los índices de producción científica y difusión de conocimiento científico. Lo posibilita el análisis y la evaluación de las fuentes que divulgan los trabajos de la evolución crónica de la producción, de la productividad de autores y de sus afiliaciones, de la propagación de las publicaciones de crecimiento de campo específicos de la ciencia y del impacto de las publicaciones. Y miren, este es el punto que quiero destacar con ustedes. Dicen cuáles son las bases de datos que utilizaron. Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos: Scientific Electronic, Library Online en Cielo, literatura latinoamericana o del Caribe en ciencias de salud en Lilacs, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online en Medline y en Scopus. Y les dice, ¿no? La búsqueda de las revistas citadas, base de datos, se realizó utilizando la terminología de salud encontrada en los descriptores en ciencias de la salud, etcétera. Entonces, para que vean, así uno puede hacer una investigación documental, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que esto también es importante que se reporte, se registre, ¿sí? Pues bueno, les mostré unos cuantos ejemplos. Me parece que había otro. Sí, hay otro, permítanme, porque es un estudio de un modelo de investigación experimental para que ustedes se den cuenta cómo se realiza. Déjenme, sí, aquí está. Ok. Déjenme nuevamente, ya nos falta poquito, así ve, ya nada más para que quede bien ilustrado esto. Miren, este sería un estudio de investigación experimental. Caracterización de un modelo de diabetes tipo 2 en ratas Wistar hembra. Lo que quiero destacar de este estudio es lo siguiente. Van a tratar de encontrar un modelo de diabetes en ratas hembra. Y aquí el experimento dice, se utilizaron 20 ratas Wistar, hembras de 48 horas de edad. Fíjense, estamos manipulando variables, controlando las variables, lo que queremos determinar. A 10 se le administró streptozotocina, ¿sí? Que ese sería el que va a favorecer la diabetes. En 50 microlitros de amortiguador de citratos pH 4,5 vía intraperitoneal inducida. Y a 10 se le administró 50 microlitros del amortiguador, que es el testigo. Para que vean, están separando dos grupos, experimental totalmente, ¿sí? Y luego, bueno, pues ya viene como que resultados obtuvieron. Aquí mismo se describe ya en la metodología, cómo lo hicieron, qué tratamiento les dieron, ¿qué hicieron después? Cuantificaron la glucosa, triglicéridos, hemoglobina glicada, glucosa, cuantificaron el peso corporal, se hace el análisis estadístico, se grafican los resultados para que vean las diferencias. Es un estudio comparativo también, ¿no? Podría ser. Bueno, pero en este caso no es de campo, es experimental, ¿no? Y finalmente, al final, se debe de concluir, ¿sí? Aquí nos dicen, se desarrollan las alteraciones fisiológicas reconocidas de diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Ya están así como que emitiendo la conclusión. Siempre debe estar bien sustentado el trabajo. ¿Ok? Pues bueno, esto fue un viaje que hicimos sobre las diferentes técnicas de investigación, y al final lo que quiero comentarles aquí es que no importa cómo sea la investigación, la podemos clasificar pues para nada más identificarla, si es documental, si es de campo, si es experimental, ¿sí? Aquí lo importante es que se realice la investigación. Ahora ya tiene nombre, antes no les llamábamos, antes simplemente tú eras un investigador de laboratorio, o tú eras un investigador en salud pública, o tú eras un investigador clínico, ¿sí? No importaba si era documental, obviamente siempre tenía que haber una base documental, ¿sí? No importaba si era una investigación descriptiva o exploratoria. Al final querías demostrar algo y punto, ¿no? Ahora ya les
ponemos un nombre a los diferentes tipos de investigaciones, pero al final de cuentas, todas las investigaciones pueden tener alta o baja calidad. Todo depende de lo riguroso que el investigador sea con sus investigaciones. No se trata de tener 10,000 artículos, no, se trata de que sea una aportación en la investigación científica, ¿no? A lo mejor, luego así nos pasa, ¿no? Y nos dicen, es que debes de estar en el Sistema Nacional de Investigadores, pero el Sistema Nacional de Investigadores solamente evalúa cuánto publicas, ¿sí? Pero no porque publiques mucho significa que las publicaciones deberían de ser de alta calidad, ¿no? Debería haber un rigor ahí, pero no siempre es así. Así es que, bueno, pues yo creo que lo más interesante, lo mejor es que si queremos hacer investigación, lo hagamos con el gusto y por el gusto de saber más. Eso es todo, ¿no? Y, y también no desesperarse de que no sabemos cómo hacer una investigación. Aquí lo importante es, entre más artículos leamos, nos vamos a ir familiarizando con las investigaciones científicas. ¿Sale? Bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario, algo que quieran mencionar. Adelante, estamos abiertos a las dudas que tengan. Sí, chicos que nos están viendo a través de la transmisión de Zoom, si tienen alguna duda pueden ponerla en los comentarios o levantar su mano y prender sus micrófonos. Y para los que nos están viendo a través de la transmisión de YouTube, pues también si gustan dejar alguna duda o comentario en el chat en vivo y se la haremos llegar al doctor. De hecho, si me permites, Jacibe, aquí ya estoy leyendo una muy interesante, por cierto, y dice, una pregunta, con mi maestra de geriatría nos comentaba que a pesar de que la duloxetina, ya dejé de ver la pregunta, Jacibe. Sí, se la leo, doctor. Dice, muchas gracias por su plática, excelente noche. Dice, mi maestra de geriatría nos comentaba que a pesar de que la duloxetina se supone, tiene mejoras sobre la neuropatía diabética, pero a todos los pacientes geriátricos que ella tuvo, sus efectos secundarios fueron mayores a sus beneficios. ¿Se podría hacer un estudio tipo evaluativo enfocado al adulto mayor? Y la segunda pregunta, ¿sería factible para un estudiante? Respondo primero la segunda inquietud. Cualquiera puede hacer la investigación siempre y cuando pues tenga el conocimiento y el entrenamiento. Obviamente, en este caso, si un estudiante no tiene el entrenamiento de cómo se determina, bueno, pues se le asesora, se le enseña. Si hay que hacer estudios, algún ensayo en el laboratorio, se le dice cómo se tiene que realizar, punto, ¿no? La primera pregunta, ¿sí? ¿Sería un estudio evaluativo? Claro que sí. Incluso si no se conoce mucho sobre los efectos secundarios de este fármaco, bueno, pues se hace un estudio exploratorio. Me imagino que ya debe de haber ya debe haber investigación o literatura. Entonces, aquí sí se pueden hacer los estudios, la evaluación de los efectos secundarios. ¿Cómo la puedes hacer? De dos maneras. Documental. Primero, yo lo que haría es investigar estudios sobre, ¿cuál era? La fluoxetina, o no me acuerdo cuál era de los, la duloxetina. Ok, se mete a revisión como palabra clave y vamos a ver qué tanto nos dice sobre efectos secundarios de este fármaco, ¿no? A ver qué se sabe. Y lo segundo, pues tratar de investigar más, ¿no? Y hacer, hay dos, o lo puedes hacer experimental. Por ejemplo, algunas veces que yo he dado farmacología, nosotros estamos utilizando incluso algunos anticonvulsivos, ¿no? Por ahí. Y estamos probando, ¿no? Efectos en ratoncitos. Bueno, pero también se puede ver los efectos secundarios en ratones, ¿no? Esa es una. La otra es que, pues, te vas a los expedientes a ver de todos estos pacientes, a ver a cuántos se les ha dado el fármaco y vamos a ver el seguimiento que los médicos han llevado en sus pacientes
se les está tratando con estos medicamentos y vamos a ver si han presentado desde cefaleas, molestias gastrointestinales, visión borrosa, no sé, algún otro padecimiento y empezamos a graficar y empezamos a ver cuáles son los principales efectos. Y claro, de ahí sale una investigación por lo menos. Fíjense qué interesante. Decía, y de ahí es factible que salga otra investigación. Por supuesto, de ahí salen más investigaciones, ¿no? Una investigación no termina, sino más bien da pauta para que se hagan más investigaciones. Claro que sí. No sé si contesté la inquietud que tenía en la pregunta. Nos comentan que sí, muchas gracias, doctor. Okay. No sé si existe alguna otra duda, chicos, pues mientras tanto tenemos comentarios aquí en Zoom de Susan que dice muchas gracias, doctor, excelentes ejemplos y muy didáctica la ponencia. Saludos desde Chihuahua y también en YouTube tenemos el comentario de que pues los ejemplos finales complementaron a la perfección la ponencia y pues muchas gracias. Gracias a todos los que enviaron su comentario. Muchas gracias. Y pues bueno, de eso se trataba, de que fuera claro y les sirva a ustedes si se quieren iniciar en la investigación. Acuérdense que no hay límites. El límite solamente está en nuestra mente, ¿no? Pero hasta los niños que siempre fuimos muy inquietos de niños y queríamos explorar las plantitas, los insectos, la tierra, etcétera. Desgraciadamente después ya se nos quitan las intenciones, ¿no? El mismo adulto lo hace, pero si no perdemos esa capacidad inquisitiva, pues vamos a tratar de ser más inquietos y vamos a hacer investigación. No lo pierdan de vista. Claro, muchísimas gracias, doctor. Pues no sé, parece ser que pues ya no hay ninguna. Ya no hay más preguntas. Ajá. Pues muchísimas gracias a todos ustedes entonces. Y pues bueno, quedo a sus órdenes por cualquier inquietud. Jacibet tiene mis datos, si alguien quisiera contactarme, adelante, lo pueden hacer con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces para pues ya ir cerrando la sesión del día de hoy, pues nuevamente a nombre de la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, de los comités académicos de estudiantes de medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula y la Iniciativa Integral Médica Politécnica, a través del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, así como del FELSACEM y SEDEC. Le agradecemos, doctor, por su ponencia, por su disponibilidad para participar en este congreso y pues nada más nos queda pues informarle en cuanto esté lista su constancia, se la haremos llegar. Muchas gracias. Al contrario, fue un placer. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias también, chicos, a todos los participantes. No olviden llenar su link de asistencia y pues eso sería todo. Nos vemos en la ponencia del día de mañana. Muchas gracias.